Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gusta la música? A ver, levanten la mano, por favor. A ver, mire, es una cosa casi general. A unos pocos, no lo dudo, que hay quienes no les guste, pero por lo general nos gusta la música. ¿Y sabe en dónde se ve, hermanos, nuestro gusto por la música? En la multitud de ritmos que hay, en la multitud de canciones, en la multitud de instrumentos musicales. Por ejemplo, si pensáramos en el mariachi, ¿qué instrumentos se tocan en el mariachi? ¿Cuántos han oído hablar de la vihuela? ¿Sabe lo que es una vihuela? La usan los mariachis. ¿Sabe lo que es? Es como una guitarrita abombadita de la parte de atrás con 5 cuerdas. Esa es la vihuela. Sí, pero luego está la guitarra. Y luego está el guitarrón. Solamente, todos son instrumentos de cuerda. Todos tienen una caja. Todos son tipo laúd, pero son diferentes. Tienen sonidos diferentes. Si hablamos de una orquesta ya más formal, bueno, pues ahí está el violín, pero espérenme tantito, hay una cosa que se llama viola y otra que se llama violonchelo también. Luego hay una cosa que le dicen cuerno francés, está la tuba, está el oboe, o sea, hay un montón de instrumentos. Nos gusta la música y siempre buscamos nuevos sonidos, ¿verdad? Y bueno, en este pasaje encontramos que la música se utiliza para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La música no es solamente para entretener a las personas, a las gentes. La música se utiliza también para alabar a Dios, para adorar al Señor. Y el Salmo 150 pues es una muestra. Ahí tenemos un catálogo. Si alguien se preguntaba qué instrumentos musicales se utilizaban en aquellas épocas para adorar a Dios, aquí tenemos un breve catálogo. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una zampoña? Ahí viene, alaben a Dios con zampoña, ¿no? En otra versión. ¿Saben lo que era una zampoña? Era como una especie de flauta, como las que usan los peruanos, como las que usan los andinos. Eso era una zampoña. Y el salterio, no el salterio, ¿verdad? Sino el salterio era una especie de arpa acostada, pero que tenía una caja de resonancia. ¿Se da cuenta? Entonces estas personas elaboraban estos instrumentos y con ellos adoraban al Señor. Y por lo que encontramos aquí en este pasaje, oiga, cuando este salmista nos da a entender que la alabanza al Señor, la adoración del Señor debe ser una verdadera celebración. ¿Sí? Alaben al Señor con flauta, con cuerdas, con la lira, luego con címbalos resonantes. ¿Sabes lo que es un címbalo? Como esos discos que tenemos ahí, más que se tocaban con címbalo, el címbalo lo repite 2 veces. ¿Sí? Entonces nos da la idea de que es una celebración, pero el Salmo nos marca pautas también. Nos marca pautas para lo que yo considero debe ser una alabanza rica, una alabanza que agrade al Señor, una alabanza que igual nos va a hacer va a provocar en nosotros una bendición. Yo le he dicho, ¿verdad? Hay algunos, un canto en particular, y se escribieron muchos libros acerca de eso, ¿no? La alabanza a Dios cambia las cosas. Déjame le digo, esto no es magia, pero cuando alabamos a Dios, hermano, lo que sí cambia es nuestro corazón. Y cambia el ambiente en donde nos movemos, donde nos desenvolvemos. Sí, así que es bien interesante ver las pautas que nos marca el salmista en el Salmo 150. Mire, lo primero que encontramos aquí es que dice que alabemos al Señor en su santuario. Poniéndonos a pensar, hermanos, ¿qué es el santuario? Es el lugar donde estaba Dios. Así que hacia allá somos dirigidos y ahora tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿en dónde está Dios?
En aquella época, para aquellas personas, Dios estaba ya fuera en el tabernáculo, en el lugar donde se encontraba aquel templo portátil, o bien estaba en Jerusalén, en el templo ya más formal, edificado por Salomón. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar, la presencia del Señor no se encierra en cuatro paredes. Sí, en realidad, hermano, la tierra entera es el santuario de Dios. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó el mundo y colocó ahí al ser humano, estaba haciendo, hermano, un templo. Dios estaba haciendo un templo para su presencia, en donde pudiera convivir con aquella criatura especial. ¿Dónde está Dios en este momento, hermano? Está en todas partes. Dios lo llena todo. Sí, dice el salmista en el Salmo 139:7, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, ¿qué quiere decir? Estás en todas partes, estás en todo lugar. ¿Qué es lo que decían aquellos querubines? Según nos registra Isaías 6:3. ¿Cómo cantaban los querubines? Santo, 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 Señor. ¿Señor qué? Isaías 6:3. Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra ¿qué? Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Dónde está Dios? Hermanos, Dios lo llena todo. Sí, y luego en Primero de Reyes 8:27, cuando se está inaugurando el templo, dice el salmista: los cielos de los cielos no te pueden contener, eres más grande que todas las cosas. Y entonces nos podemos alabar al Señor en su santuario, entendiéndonos que el mundo entero, este planeta, fue creado especialmente para ser el santuario de Dios, en donde pudiera tener comunión con su criatura humana. Así que podemos alabar al Señor en ¿dónde? En cualquier lugar en donde estemos. En cualquier lugar en donde estemos. No tenemos que venir a la iglesia para estar en un espíritu, en una actitud de alabanza, pero el templo, la iglesia, es otro aspecto de esta verdad. También es un santuario. Vamos a ver. Yo estuve en una iglesia, hermanos, donde, con todo respeto lo digo, querían que en la plataforma hiciéramos un pequeño monumento, ¿verdad? Y que nadie subiera aquí a la plataforma, porque era el lugar exclusivo donde iba a estar, donde estaría el Señor, y nadie más debería subir a la plataforma. Es bien interesante, hermano, porque si vamos a estar en la presencia de Dios eternamente, hermano, hágame usted el favor. Si el Señor nos está llamando a la presencia de su gloria, o sea, la idea de Dios no es poner una línea, un límite para mantenernos apartados de Él. La idea del Señor es atraernos hacia su persona, y lo ha hecho en Cristo Jesús, hermano. Entonces, ¿qué es lo que convierte al templo en un santuario? El hecho de que lo dedicamos para alabar al Señor. Dice amén, hermano. Este lugar está dedicado para alabar al Señor. Sí. Pero no quiere decir que al irnos de aquí Dios se queda encerrado y que vamos a volver a verlo hasta que volvamos al templo. No significa eso. Significa, hermano, lo que significa es que cuando la iglesia del Señor se reúne, ahí está el Señor también en medio de su pueblo. Captamos esto, hermanos, captamos lo grande, lo importante que es esto. Sí, se me hace que a veces no lo pensamos muy bien, me parece. Sí, la persona más importante del universo, hermanos, está aquí entre nosotros hoy. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve?
¿Cómo ve? ¿Cómo ve si de repente por esa puerta entrara el señor Cruz Pérez Cuellar? O la señora Maru Campos, o la señora Claudia Sheinbaum. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué actitud asumiría o qué le vendría a la mente? Bueno, déjame le digo, alguien más importante que cualquiera de ellos está aquí hoy aquí está el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su pueblo está reunido en su nombre. Él lo dijo, donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. La iglesia es su santuario. La iglesia es su santuario. La gloria de Dios descendió sobre el templo de Salomón, sobre el tabernáculo de Moisés, y la gloria descendió, hermanos, el día de Pentecostés. La gloria de Dios descendió sobre aquellos 120 hermanos y hermanas que estaban reunidos en aquel recinto. Era un lugar donde se podía, ¿qué le digo yo? Quizá tener una boda o una celebración de ¿cómo se llama? Mitzvah, cuando cumplen 12 años los chavitos judíos. Sí. Pero en ese momento, hermanos, allí estaba el pueblo del Señor esperando la promesa de Cristo, y la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios desciende, hermanos, como un viento, como el sonido, como el rugido de un viento recio. Y luego llamas como de fuego aparecieron sobre la cabeza de aquellas personas. Y se empezaron a manifestar, hermanos, fenómenos extraordinarios. La gente empezó a hablar en idiomas que no conocía. Y la gente que estaba ahí viendo, expectando, estaban entendiendo porque estaban hablando en los idiomas de aquellas nacionalidades, de las regiones de donde procedían. La gloria de Dios descendió, la presencia del Señor se manifestó en donde estaba reunido su pueblo. Allí es el santuario del Señor. Cuando el pueblo de Dios se reúne, ese es el santuario del Señor. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Que alabemos a Dios ¿en dónde? Que alabemos al Señor en su santuario. Dice en Efesios 2, 21 y 22, que la iglesia es un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Luego dice el Salmo 149:1, sea su alabanza en la congregación de los fieles. ¿Lo repite conmigo? A ver, sea su alabanza en la congregación de los fieles. Y luego en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, o sea, cuando están reunidos, cuando están congregados, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, en otras palabras, con alabanza. ¿Sí? Entonces, llevamos dos santuarios. El planeta es el santuario de Dios, la iglesia es el santuario de Dios, y finalmente, para culminar con este punto, el corazón del creyente también es el santuario de Dios. O sea, nuestra vida es un santuario. Nuestra vida es el templo de Dios. Dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde habita Cristo? En nuestros corazones. Es su santuario. Primero los Corintios 6:19, ¿qué dice? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo, es un santuario. Nosotros somos santuarios ambulantes. Y luego dice en Efesios 5:19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Somos un santuario. Entonces dice este hombre que escribe el Salmo 150, aleluya, alabad al Señor en su santuario. Y ya lo hemos visto. Cualquier lugar donde estamos es un buen lugar para alabarle.
Cuando nos congregamos para adorarle como pueblo del Señor, es un buen lugar para alabarle. Cuando estamos a solas, atendiendo nuestros asuntos, hermano, es un buen tiempo y un buen lugar para alabarle, porque nosotros mismos somos santuarios del Señor. Esa es la primera pauta que encontramos. Alabad al Señor. Es una exhortación, es una invitación, y es algo que se hace en un espíritu de júbilo. Como que es algo bueno, como que alabar al Señor es algo debido, es algo positivo, es algo agradable inclusive, ¿verdad? La primera pauta. La segunda pauta que encontramos acá dice: alabemos al Señor en su grandeza, o sea, considerando sus grandes actos, considerando lo que es. Mire hermano, a veces, ay Dios mío, a veces nuestra relación con Dios se basa en lo que esperamos que Él haga por nosotros. Muchas veces se basa en eso, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, en este pasaje y en muchos otros pasajes de la Escritura, entendemos y encontramos que nuestra relación con Dios tiene que basarse en lo que Él es. ¿En quién es Él? En lo que Él es. Y aquí el salmista está abrumado por la grandeza de Dios. Dios es grande, más allá de nuestra imaginación. Pero si queremos tener una idea de la grandeza de Dios, entonces dice el salmista: todo lo que tienes que hacer es en la noche sal y ve el cielo. Bueno, déjeme le digo, hoy en día, hermanos, tendríamos que irnos a algún lugar por allá en el desierto o algún lugar de la sierra, porque aquí en la ciudad hay muchísima luz, le llaman contaminación lumínica. Pero en aquella época pues no había, hermanos, tal cosa, y así que todo lo que bastaba era subir a la azotea, echarse de espaldas y ver, hermanos, el cielo lleno de estrellas y la Vía Láctea. La Vía Láctea, hermanos, en toda su esplendor y en toda su gloria. Entonces las personas decían: qué bárbaro, qué Dios tremendo, qué Dios grande, el que hizo esta cosa tan hermosa y tan impactante. Con razón dice el autor del Salmo 8: ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ve, él lo capta. Él lo capta. Él capta que se está sirviendo no solamente a un Dios que bendice y que ayuda, pero a un Dios grande, tremendo en poder, el creador, hermanos, de algo tan portentoso como era la bóveda celeste. El autor del Salmo 8 nos comparte su asombro. Hay que alabar a Dios. Este Dios es grande. Este Dios, el creador de él, tiene que ser un Dios grande. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios es grande. Pero no solamente eso. Imagínense aquellas personas en aquel tiempo cuando, o no sé, yo tengo muy presente el día que nos vinimos, hermanos, de Mexicali. Yo les dije que fui pastor allá. Esa noche, en la primera etapa del viaje, estábamos viajando de noche, se vino una tormenta eléctrica. Veníamos en una camionetita, una Datsun, y en la cabina veníamos mi esposa, mi hija Eunice y yo. Pues las Datsun de aquella época eran unas cosas muy compactas, y atrás en la caja, disfrutando aquel show, hermanos, de luces, venía mi hermana Delia. Yo no sé si venía muy contenta o muy impresionada o venía muy asustada, porque era una tormenta eléctrica tremenda, rayos, relámpagos, truenos. Oiga,
¿A usted le impacta? A mí me impacta. Me impacta todavía ver una tormenta eléctrica. Imagínense aquellas personas cuando veían caer los rayos, a diestra y siniestra, ¿verdad? Decían, ok, un rayo convierte en cenizas una casa, un árbol, un animal, una persona. Un rayo es poderoso, su estruendo es ensordecedor, que quisiera meterme por ahí en alguna cueva. Oh, qué grande es el poder del creador del rayo. Oiga, y qué cosas, ¿no? Que los hebreos no adoraban al rayo, sino al Dios poderoso que organizó, que creó la naturaleza, que programó, que instaló las leyes naturales y configuró el universo y todas las cosas, de modo que se dieran estas manifestaciones tremendas. Así que ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la grandeza de Dios. Entonces alabamos al Señor en su grandeza. La primera pauta es: lo alabamos en el santuario. La segunda pauta es: lo alabamos por su grandeza. Alabamos a este Dios grande. Oiga, cuando vemos un atardecer lindo o una mañana linda, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Le bendice? O sea, ¿se siente bien? ¿Le inspira? ¿Le inspira a decir: bendito Dios? Qué bello es esto. ¿Sí? No sé, los que han ido al mar, se han sentado por ahí en alguna roca y ven el oleaje y se quedan ahí ensimismados por aquel espectáculo. Si ha estado en esa situación, probablemente también ha dicho: qué grande es Dios, qué bello es el Señor. Una vez viajaba en un autobús y me tocó de compañero un señor ya grande de edad. Veníamos saliendo de la comarca lagunera y yo empecé a hablarle del Señor, le empecé a hablar de Cristo y todo esto, y él me dijo, pues empezó a contradecirme y empezó a darme pues sus argumentos, tratando de probar lo contrario. Entonces le pregunto: oiga, entonces usted no cree en Dios. ¿No cree en Dios? Y luego extiende la mano hacia la ventana: mire allá afuera, ese es Dios. ¿Sí? Entonces este hombre no creía en un Dios personal, pero le inspiraba la grandeza de la naturaleza. Ahora yo le digo, esa naturaleza no se hizo sola, esa naturaleza la creó un Dios poderoso, hermano. Y dice el salmista: a ese Dios poderoso, ese Dios grande, hay que alabarle y hay que hacerlo con alegría. En el presente, estamos hablando del pasado, pero en el presente vemos más todavía de la grandeza de Dios, vemos más todavía. Si estamos hablando del cielo, oiga, hermano, ahora entendemos mejor lo que hay en el cielo y nuestras mentes no alcanzan a captar, hermanos. Entramos en cortocircuito cuando pensamos, por ejemplo, en los cuerpos celestes, en la enorme cantidad de energía que generan esos cuerpos celestes, que consumen esos cuerpos celestes, la formación y la muerte de las estrellas. Cuando pensamos en los millones de galaxias, porque no es solo la Vía Láctea que veían las personas que se tiraban ahí en la azotea de sus casas, sino millones de galaxias que se desplazan por el espacio, hermano. Lo entendemos un poco mejor y estamos más asombrados. El misterio de la fuerza gravedad, el misterio de la energía oscura. Si miramos hacia el cielo, decimos: ay, el creador de todo esto, el creador de
toda esta energía que se está generando y produciendo en este universo enorme, fantástico, asombroso, tiene que ser muy grande. Oh, hermano, esto es para alabar al Señor, ese Dios grande, hermanos, que ha creado este universo poderoso. Tremendo, con razón. Oiga, y esta persona que escribió el Salmo no conocía lo que nosotros conocemos, no sabía lo que nosotros sabemos, pero ya decía, hay que alabar al Señor porque es un Dios grande. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oiga, y en el ser humano, la grandeza de Dios somos en el ser humano. Los médicos que están entre nosotros, o los estudiantes de medicina, lo saben muy bien, la forma, hermanos, en que está constituido el organismo. Es asombroso, los códigos que producen, hermanos, ahora sí, el entretejido, el desarrollo de los diferentes órganos, cómo funcionan. Es una maravilla, hermanos. Es tremendo. Y a veces me pongo a ver la mano y digo, qué tremendo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a la célula? ¿Quién le dijo a las células? A ver, mira, vas a desarrollarte y a forrar ese hueso que está ahí, pero no te vas a pegar al otro dedo. El otro dedo va a ser independiente. Hermano, mire, esta es una herramienta. ¿Cómo fue diseñada esta herramienta, hermano? El código que estuvo allí para dirigir el desarrollo de los tejidos. Ay, hermano, esto lo hizo un Dios grande. Entonces dice el salmista, oye, Dios es grande, alaba al Dios grande. Y a veces nosotros tenemos que esperar a pensar en lo que Dios puede hacer por mí. Si Dios hace algo bueno por mí, bueno, a lo mejor doy testimonio el miércoles, a lo mejor le alabo, a lo mejor. Pero el salmista no está diciendo, piensa en lo que Dios ha hecho por ti. Bueno, cuando menos no en este salmo, en otros sí. Y vamos a tocar esto, pero hoy el salmista está pensando simplemente en su grandeza y dice, vamos a adorar a Dios. ¿Saben por qué? Simple y sencillamente porque es un Dios grande. Nada más. Gloria a Dios. La grandeza de Dios en el ser humano, en su organismo, su inteligencia creativa. Hermano, lo que ha descubierto el hombre. Acabo de hablar un poquito acerca de lo que ha descubierto, aunque no sea nada, del universo, del funcionamiento del organismo. Es increíble, pero ahí en Marte, hermanos, a millones de kilómetros de aquí, hay un aparato, un 2, 3, hay yonque, ya convertimos Marte en un yonque, hermano. Sí, ¿cómo que es la inteligencia de los ingenieros, de los científicos, de los físico-matemáticos, de los hermanos que han elaborado esos artefactos y con gran precisión los han hecho descender? Esto, hermanos, es asombroso. La inteligencia, esto lo hizo un Dios. Esto lo hizo un Dios poderoso, hermanos. Y el espíritu que Dios ha puesto en el hombre, que se manifiesta en canciones lindas, que se manifiesta en pinturas lindas, que se manifiesta en obras literarias lindas, en poesía. El espíritu que busca lo divino. Oiga, este hombre, este ser humano especial, esta criatura especial, tiene que ser la obra de un Dios grande. Y dice el salmista, oye, Dios es muy grande, alabemos a este Dios grande, es digno de nuestra alabanza. Gloria a Dios, amén. Es digno de alabanza. Pero vamos, la grandeza de Dios también en sus actos salvadores. Sí, se ve ahí la grandeza de Dios. Ellos podían pensar, hermanos, por ejemplo, en la liberación de Egipto, que aquí estamos viendo algo que Dios hizo en favor del hombre, ¿no? Lo hizo para su gloria, hermano. Dios lo hizo para su gloria, liberando a Israel de Egipto. Las cosas que hizo Dios, cómo doblegó el poder de Egipto con piojos y con moscas
y con ranas. O sea, el Señor ni siquiera puso en operación, exhibió sus armas más grandes. Con piojos y con moscas y con granizo te voy a poner de rodillas, le dijo aquel hombre de corazón de piedra. Pero fue un acto salvador. Sacó, dice la escritura, a su pueblo con brazo extendido. Y nosotros podemos pensar en sus actos salvadores también, y eso manifiesta la grandeza de Dios. Ay, hermano, la gracia de Dios, la gracia de Dios nos asombra. Pensar, hermanos, en el amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios pensara, pudiera decir insectos, pero ni a insectos? Si pensamos en relativamente, en relación con el universo entero, no llegamos ni a insectos. Hermano, este puntito de polvo, ¿cómo es que el Señor se fija en nosotros? Y no nada más en eso, sino que da su vida por nosotros y nos adopta para que seamos como Él es. Esto es asombroso. Esto lo hace un Dios grande, lo hace un Dios de corazón grande, de amor grande, de inteligencia grande. Así que, hermano, Dios es digno de alabanza. Por eso este salmista, por eso este salmo, hermano, este salmo, vale la pena meditar en esa invitación, en esta exhortación. Alabada a Dios, alabada, es una exclamación. Alabada a Dios, es una exhortación. Alabada a Dios, es una invitación. Alabada a Dios. Y si pensamos en lo que Dios hace, en lo que Dios es, simplemente en lo que Dios es, tendremos que responder a esta invitación y alabar al Señor, que Dios es grande. Y termino con este pensamiento: alabemos al Señor en el espíritu, pero también con el entendimiento. Aquí, hermanos, nos dice que alabemos al Señor con alegría, que alabemos al Señor con gozo, que señala nuestra vida emocional. Pero, hermanos, si nos ponemos a pensar, también señala nuestra vida pensante, nuestra capacidad de reflexionar. Alabemos al Señor en el espíritu, pero también con el entendimiento. Mire, la alabanza puede ser espontánea. Puede ser espontánea. Gloria a Dios. Y vamos manejando y de repente, pues no sé, algo pasa, ¿no? Está usted en su casa clavando algo ahí en la pared y se da con el martillo en el pulgar. ¿Y qué es lo que dice? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No le ha pasado? ¿Sí? ¡Pum! ¡Alabamos al Señor! ¿Sí? Ok. Pero puede ser otra cosa, ¿verdad? La alabanza puede ser espontánea, pero puede ser el resultado de la reflexión también. ¿Sí? Cuando pensamos en las cosas buenas que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo puede traer a nuestro corazón una palabra. ¿Sí? Puede traer una palabra y recordarnos algo. Y entonces nosotros decimos: Señor, qué bueno eres, alabado sea tu nombre, porque somos el santuario de Dios, ¿no? Alabado sea, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Puede ser espontánea, pueden hacer del asombro. Ya lo comentamos hace un rato, ¿no? Cuando vemos algo lindo, algo grande, decimos: qué grande eres, Señor, qué grande eres, bendito tu nombre, gracias, amén. Pero a veces en algún momento quieto tenemos el tiempo
o la actitud o la disposición de que el Espíritu del Señor hable a nuestro corazón. Le damos tiempo a Dios para que hable a nuestro corazón, ¿sí? Y entonces tenemos la oportunidad de reflexionar, de que estamos en una conexión con nuestro Creador. ¡Oh! Esto es grande. O sea, el Dios que hizo las galaxias, el Dios que trajo el ADN a los organismos vivos, el Dios que maneja la incertidumbre de las partículas subatómicas, que le trae orden del desorden de la famosa mecánica cuántica, que yo no sé nada de eso, por cierto. Ese Dios tiene tiempo para mí, y ese Dios me llama su hijo. El Dios que me creó me llama su hijo y me invita a estar en una relación filial con Él. Ay, hermano, no necesitamos más para dar gloria a Dios. Señor, ¿tú qué hiciste? Este universo asombroso, te has dignado en acercarte a mí. ¿Quién soy yo, Señor, que te has acercado a mí? ¿Quién soy yo? No soy ni un punto de polvo en este universo, y sin embargo me llamas tu hijo. Hermano, ¿no le alaba por eso? El resultado de la reflexión. Mire lo que dijo el salmista otra vez en el Salmo 139. Dice: me entretejiste en el vientre de mi madre. O sea, es mi hacedor. Él me hizo, y sin embargo se acerca a mí en bondad, en misericordia, en salvación. Con razón, hermanos, dice el Salmo 100, versículos 1 al 3: cantad alegres a Dios, Él nos hizo. Simplemente por eso Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Y la alabanza nace entonces de una conciencia de la presencia de Dios, y la podemos rendir de manera espontánea, o puede ser el resultado de reflexión, de la reflexión. Pensar en el Señor y en las cosas de Dios. ¿De qué está llena nuestra mente? ¿Cómo le irá a México en el siguiente partido? Se va a manifestar la gente otra vez. Rodará el balón. ¿Cuánto le apostaré a Brasil? Hermano, ni lo piense, ni lo piense. No apueste. El Señor proveerá, hermano. No tiene que apostar en nombre del Señor. ¿Sí? No. Pero tenemos tiempo para reflexionar en nuestro Hacedor, en aquel que se ha acercado a nosotros y nos ha convertido en sus hijos. Alabemos al Señor en el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Y finalmente, la alabanza refleja nuestra devoción. Cuando hablo acerca de cómo alabamos de manera reflexiva y con el entendimiento, estoy pensando, hermanos, en las composiciones que hacía. El Salmo era una composición. O sea, no cree usted que bueno, a menos que haya sido una persona muy talentosa, la gente se sentaba y hacía algo ahí, hacía la carrera como saliera. Yo me acuerdo, se hizo muy famoso una expresión que personas que
que decían, bueno, miren, no sé cantar, pasaban al frente y decían, voy a cantar un himno especial, no sé cantar. ¿A cuánto les tocó oír, hermanos, esa expresión? No sé cantar, pero lo voy a hacer para la honra y gloria, ¿se acuerdan? Con todo respeto lo digo, con todo respeto. Es algo que se decía mucho en ese tiempo. Yo puedo apreciar ese tipo de devoción, y puedo apreciar también la devoción de una persona que le ofrece a Dios lo mejor, que le ofrece a Dios lo mejor. Y esta persona, este poeta, se sienta y escribe un salmo, y lo escribe bien, lo escribe de manera artística, refleja ese espíritu y esa inteligencia que Dios le dio, y la utiliza para elevar una alabanza al Señor. Hay otro salmo que dice, tocad, tañed el arpa, y luego dice, hacedlo bien. ¿Sí? Estamos adorando al Señor con el entendimiento, de una manera esmerada, ofreciéndole al Señor lo mejor. Me acuerdo del director del Instituto Bíblico, nos platicaba de una persona que tenía una gran devoción por el Señor, y que se reflejaba aún en el momento de la ofrenda. Dice que esta persona escogía el billete más bonito, y lo colocaba en el ofrendero. ¿Por qué? Decía, porque es para el Señor, y al Señor yo le doy lo mejor. Y la alabanza refleja esta actitud: le doy al Señor lo mejor. Ahí tenemos al salmista diciendo, vamos a alabar al Señor, vamos a hacerlo con gozo, porque es un Dios grande. Y ¿saben qué? Lo vamos a hacer con todo, cuerdas, aliento, instrumentos de viento, vamos a hacerlo, percusiones, con todo. Pero ¿cómo se imagina usted, hermanos, oyendo, escuchando todos esos instrumentos tocando a la vez? ¿Qué se imagina? Si se hace así, de manera espontánea, ¿qué es lo que pasa? A menos que sean consumados artistas de jazz, el resultado va a ser un relajo. Un relajo. ¿Qué quiere decir entonces? Lo que el salmista está diciendo aquí es hay que juntarnos y hay que ponernos de acuerdo, ¿sí? Y hay que hacer algo armonioso. Hay que hacer algo armónico, hay que hacer algo bonito, que se oiga bonito la trompeta con la flauta y la lira y con las percusiones, que cuando se toque todo sea algo agradable, porque ¿es para quién? Es para Dios. Entonces estamos alabando al Señor, hermano, en el Espíritu, pero lo estamos haciendo también de manera consciente, lo estamos haciendo de manera reflexiva, estamos pensando en lo que estamos haciendo, estamos concentrados y conscientes, lo reitero, de lo que estamos haciendo. Estamos elevando al gran Dios, a este Señor grande, poderoso. Le estamos ofreciendo la alabanza que Él merece. Para usar las palabras del escritor de Hebreos, no me acuerdo si fue el escritor de Hebreos o es una epístola paulina, se las debo, pero él dice que ofrecemos al Señor sacrificios de alabanza. Ya no traemos bueyes, ovejas, palomas, no derramamos sangre en los altares, eso ya pasó porque Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Pero seguimos manifestando al Señor nuestra gratitud, nuestra dedicación, nuestra devoción, nuestro amor, ofreciéndole una alabanza consciente, una alabanza reflexiva, una alabanza enfocada, una alabanza lo mejor que podamos darle en el nombre de Cristo. Termino con esto, hermanos queridos, dele una checada al libro de Salmos, dele una checada y vamos a encontrar
que ahí hay un fuerte énfasis en la alabanza, inclusive en los salmos de lamentación. Hay un elemento de alabanza. Esto nos indica la importancia del tema. Entonces yo creo, hermanos, que es importante desarrollar nuestra vida de alabanza. No sé cómo andemos en ese departamento, pero es importante. Dios lo merece. Pero además, hay una bendición ahí para nosotros. Nuestra fe va a ser fortalecida, nuestro corazón va a ser revitalizado. Y por último, hermano amado, el Espíritu del Señor nos motiva a hacerlo y nos invita a hacerlo también.